¿Ahí ven mi pantalla, compañeras? Sí, ahí la vemos. Listo, perfecto. Iniciamos. Cordial saludo, tutora y compañeros. A continuación, vamos a dar el diagnóstico al plan de acción. Somos el grupo 179. El grupo está conformado por Ana Gabriela Martínez Sánchez y Nurilice León Ibáñez, y quien les habla, María Fernanda Ruladí. Normatividad asociada en el caso. El caso presentado entre las señoras Julia Muñoz y Cecilia Pérez, residentes de la vereda El Gualilo Santander, se enmarca dentro de un conflicto interpersonal con posibles implicaciones jurídicas relacionadas con el respeto, la convivencia y la dignidad humana. A continuación se señalan las principales normas que sustentan el análisis y la intervención desde una perspectiva psicojurídica. Gracias. Tutora, primero que todo, pues sé que tenemos que todas mostrar la cara en la presentación, pero pues estoy presentando la pantalla, entonces por ende no me voy a ver. Mi nombre es Gabriela y pues voy a hablar acerca ya de la parte del caso en la Constitución, cuando las normativas asociadas al caso de las que vamos a presentar a continuación. Hablamos de que la Constitución política se rige, la de 1991 se rige a unos artículos con base en este caso para analizarlos, los cuales los analizamos con el artículo 1, artículo 2, artículo 13, artículo 15, artículo 21 y artículo 95, dándole un análisis al caso. También usamos la parte del Código Penal colombiano donde hablamos de la Ley 599 del 2000, del artículo 220, artículo 221, artículo 226. El artículo 220 es la parte de la injuria, que tiene que ver mucho con el caso analizado, ya que pues incurre un poco en la conducta por los insultos de Julia hacia Cecilia. El artículo 221 en la calumnia, donde aplica las acusaciones de Julia se interpretan como falsas y difamatorias. Y en el artículo 226 hablamos de circunstancias de agravación, donde analizamos cómo la injuria y la calumnia realizan públicamente y afectan gravemente la reputación de una persona. Hablamos de la ley 497 de 1999, donde decimos que es la creación de los centros de conciliación y de figura de conciliador en equidad. Pues en esta norma fundamenta la actuación del psicólogo como mediador y el rol de la personería municipal como espacio de conciliación. También tenemos la ley 1090 del 2006, donde el código deontológico y bioético del psicólogo se rige en el artículo 35 y el artículo 38. El artículo 38 sustenta una parte fundamental del papel profesional del psicólogo como un mediador de atención en este tipo de situaciones. También tenemos la ley eh, la 1801 del 2016, donde hablamos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Algo muy importante porque este caso va mucho al margen de la falta de convivencia ciudadana. Entonces hablamos de un artículo 27 donde analizamos el numeral 1 y 2, donde prohíbe todos estos comportamientos y hace relevancia para la prevención de conflictos vecinales y en el mantenimiento del orden comunitario. Y el artículo 33 que establece unas medidas correctivas que eviten perturbar la tranquilidad por malos comportamientos y manejar una sana convivencia. Manejamos también un artículo que es de la ley 1257 del 2008, que es la protección integral a las mujeres contra la violencia. Aunque el caso pues no demarca tanta violencia intrafamiliar, resalta algo muy importante y es la sanción a la violencia psicológica ejercida contra las mujeres, permitiendo por reconocer que el hostigamiento verbal también puede constituir una forma de agresión psicológica. Damos paso al diagnóstico psicosocial. Buenos días, tutora y compañeras. Entonces, yo doy continuidad al desarrollo de esta acción psicosocial, dando el diagnóstico social, identificando el caso, donde pues los actores involucrados fue la señora Julia Muñoz, de 45 años, y la señora Cecilia Pérez, de 50 años, con un diagnóstico, un psicólogo mediador y una personería municipal.
Está localizado en la zona rural, en la vereda El Gualilo, Santander, por lo tanto se desarrolla en un contexto rural, caracterizado por una convivencia cercana entre vecinos, vínculos tradicionales y dinámicas comunitarias fuertes, donde los conflictos interpersonales pues suelen tener una alta visibilidad. Factores psicosociales, culturales y condiciones socioeconómicas que afectan en este entorno. Entonces, en los sociales, las relaciones vecinales en comunidades rurales pues suelen ser estrechas, lo que favorece tanto la cooperación como los rumores o tensiones personales. En lo cultural, pues predominan valores tradicionales, roles de género marcados y fuertemente vigilancia social del comportamiento, pues dado por el entorno familiar y la fidelidad conyugal. En lo socioeconómico, pues infiere una condición económica media-baja, donde las dificultades financieras, que en este caso fue pues el préstamo de dinero negado, pueden ser detonantes como conflictos interpersonales. La falta de acceso a servicios psicológicos o jurídicos formales también limita la resolución adecuada de los conflictos. Dale, hablamos, gracias compañera, hablamos de unas condiciones e intereses para el análisis de la problemática. Como condiciones tenemos algo muy importante que es las condiciones en cuanto al conflicto que se sostienen por emociones negativas. Hablamos de emociones negativas como los celos, el orgullo, el resentimiento y pues por ende la ausencia de una comunicación asertiva, algo de un poco más al tema de la tolerancia. Las partes pues viven cerca, entonces esto genera que se mantenga la tensión constante. Esto no genera que sea una situación un poco más manejable, sino que todo el tiempo se viva la tensión entre vecinos. Hablamos de intereses de las partes donde pues Cecilia busca tranquilidad, respeto y pues cesar con los completos insultos que vive de parte de Julia. Y Julia desea reafirmar su posición frente a su vecina y proteger la estabilidad de su matrimonio. Hablamos que el psicólogo, por el interés de la parte del psicólogo, es facilitar el diálogo, promover acuerdos pacíficos y prevenir que el conflicto escale a niveles de violencia física o ya partes judiciales. Tenemos a los actores involucrados, que era, como nos decía nuestra compañera, Julia Muñoz de 45 años, que ella era la vecina, pues que acusa a Cecilia, la vecina, de coquetearle a su esposo y propagar chismes y comportamientos que reflejan sentimientos de desconfianza y celos y resentimiento. A la señora Cecilia Pérez, de 50 años, que es la vecina afectada emocionalmente por estos insultos y acusaciones, y acude en la personería en busca de ayuda y solución pacífica. El psicólogo mediador, un profesional encargado de facilitar el diálogo, orientar la mediación y promover acuerdos sin recurrir al ámbito judicial. Y la personería municipal es la institución que va a actuar como la instancia de conciliación y acompañamiento comunitario para resolver conflictos interpersonales. Damos paso a algo que da un poco más de análisis a este caso, que son las variables psicojurídicas del caso. Gracias, compañera. ¿Vale? Bueno. En este caso, las variables psicojurídicas permiten comprender cómo los factores psicológicos individuales inciden en la dinámica del conflicto y en las decisiones que toman las partes implicadas. En primer lugar, la responsabilidad cumple un papel determinante. La señora Julia Muñoz presenta rasgos de impulsividad, celos y desconfianza, lo que la lleva a reaccionar de manera emocional ante los supuestos comportamientos de su vecina. Su baja tolerancia a la frustración y su dificultad para regular las emociones la predisponen a actuar de forma agresiva, verbalmente hostil y con escaso control de sus impulsos. Por su parte, la señora Cecilia Pérez muestra una personalidad más racional, reflexiva y conciliadora. Frente a la tensión, decide acudir a las vías institucionales, lo que refleja una mayor estabilidad emocional y confianza en los mecanismos de resolución pacífica. La toma de decisiones también evidencia diferencias significativas. Julia actúa de manera impulsiva, dejando que la ira y los celos
guíen sus conductas sin evaluar las consecuencias legales ni sociales de sus emociones. ¿Bajas un poco, por favor, Gabriela? Pero sí, pensé que ya Gracias. se veía. Ahí se ve. Vale. Ahí está. Esto demuestra una toma de decisiones emocionalmente cargada y poco analítica. En constante, Cecilia asume decisiones más ponderadas, orientadas a reducir el daño y restaurar la conciencia mediante el diálogo, lo que indica una percepción más realista del conflicto y del riesgo que implica mantenerlo. El impacto psicológico del conflicto se manifiesta de forma distinta en cada una. En Cecilia, el hostigamiento constante genera altos niveles de ansiedad, preocupación y afectación emocional, al punto de recurrir a la personería para buscar alivio a su carga psicológica. En Julia, la tensión permanente y la rivalidad con su vecina refuerza un estado de irritabilidad y honestidad que a su vez alienta al conflicto y deteriora su bienestar emocional. Respecto a la percepción del riesgo, Julia presenta una baja conciencia de las posibles consecuencias de sus actos, pues minimizar la gravedad de sus insultos y amenazas, sin dimensionar que sus comportamientos podrían constituir conductas punibles como injuria o calumnia. Por el contrario, Cecilia muestra una percepción del riesgo más alta, consciente de que el conflicto puede escalar y afectar su integridad emocional, razón por la cual recurre a la mediación institucional. Doy paso a Bueno, mi compañera Ana Gabriela. gracias. Con base pues en toda esta parte de lo que hablamos de las variables psicojurídicas del caso, finalmente pues llegamos a unas conclusiones que es que entre la relación entre la personalidad y la comisión de un delito se evidencia pues que los rasgos impulsivos que tienen las personas puede escalar de una regulación emocional. Aquí lo vemos en el caso de Julia, porque pues puede facilitar conductas que transgreden los límites legales y sociales. Sus actos verbales, pues cargados de agresividad, difamación, pues pueden interpretarse como manifestaciones de violencia psicológica o injuria, que es a lo que con base en todos los análisis de la parte de los artículos de la Constitución dimos a conocer como un delito que se podría tener en cuenta de la difamación hacia una persona. También decimos que la actitud de Cecilia pues busca evitar este tipo de comportamientos y pues restaurar la armonía mediante mecanismos alternativos de la justicia, pero pues igual son partes diferentes que se tienen y hasta no llegar a una conciliación pues es un problema que escala cada vez más la parte que se evita de si se genera una regulación de emociones. Decimos pues que las variables psicojurídicas muestran que este conflicto pues no solo tiene raíces sociales, emocionales, sino pues que también de personalidad, ya que pues la intervención psicológica en este contexto es esencial pues para promover la autorregulación, mejorar la comunicación y prevenir lo que hablaba yo de la escala de los comportamientos que puede traer unas consecuencias jurídicas un poco más complejas de haber evitado un problema más grande y de haber tenido una conciliación más, sí, de la parte del psicólogo mediador, una conciliación donde las emociones se trabajen entre parte y parte, porque pues igual, independientemente que de que Julia tenga todo lo que le ha generado de las partes verbales hacia Cecilia, todas esas cosas generan que cada vez pues no se vea más el lado de conciliar, sino como de aumentar y escalar la situación a unas consecuencias jurídicas. Entonces eso es lo que se busca por parte de un psicólogo mediador, buscar una conciliación para evitar un problema a futuro más grande. Hablamos de un plan de acción, entonces doy paso a mi compañera que nos hablará de los principales hallazgos del diagnóstico. Bueno, entonces los principales hallazgos del diagnóstico en el caso de la señora Julia y Cecilia, pues se identificó la problemática central que fue el impacto psicológico grave dado por los hechos violentos dados de manera verbal y emocional. Pues dicho conflicto fue causado por las emociones negativas, por los celos, orgullos y resentimiento, lo que conllevó a generar altercados de manera constante,
de tipo verbal, lo que contribuyó a generar inseguridad para Julia, dado por la tensión permanente y la rivalidad con su vecina, el cual refuerzan un estado de irritabilidad y hostilidad, que a su vez alimentan el conflicto y deteriora su bienestar emocional. Otro de los hallazgos es que se evidencia la urgencia de realizar un acompañamiento de manera integral que no solo brinde apoyo psicológico, sino que también se aplique a otros campos donde se garantice el derecho a vivir en una comunidad tranquila, direccionar programas que permitan implementar actividades donde haya interacción, que permitan fortalecer las relaciones sociales, la comunicación de manera asertiva, fortalecer la seguridad en la autoestima y brindar un apoyo emocional y técnicas para mejorar las conductas de comportamiento dentro de la sociedad y pues dentro de las áreas comunales, ¿no? Que en este caso pues es donde se evidenció el conflicto causado por Julia con Cecilia, pues por lo que se viven tan cerquita, entonces eso pues genera conflicto. Listo, compañera, entonces hablamos Y ya de más la de este tabla. tipo, ¿no? Pues, al plan de acción. Entonces, una de las necesidades. Qué pena contigo, compañera, se te está cortando algo la información, ¿nos escuchas ahí? eh, 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 Sí, creo que ya está perdiendo comunicación. ausencia de comunicación. Bueno, entonces, el objetivo es promover encuentros comunitarios de sensibilización sobre convivencia pacífica y derechos humanos. El subcampo que se trabajó, pues, es la psicología del testimonio. Y la acción propuesta para intervenir es actividad, promover encuentros donde se busca intervenir en el contexto social para promover el bienestar colectivo, permitir conflictos, prevenir conflictos y fortalecer la cohesión social a través de la participación de la comunidad. Y los impactos esperados, pues, es fortalecer los lazos de comunicación e implementarlos en la práctica dentro de los encuentros comunales. La siguiente acción, la necesidad, aumento del estrés, tensión emocional y posibles síntomas psicosomáticos. Objetivo, desarrollar capacidades de autorregulación emocional para disminuir las reacciones impulsivas implementado por las sesiones psicoeducativas individuales. El subcampo de la psicología que se trabaja acá, pues es la psicología de la mediación y la conciliación. La acción propuesta para prevenir, pues la actividad, realizar secciones de apoyo donde se trabaje el reconocimiento de las emociones, empleando técnicas de manejo de la ira y fortalecer la empatía, cuyo objetivo es que las involucradas mejoren su respuesta ante situaciones de tensión dado por la afectación causadas por la agresión. Y los impactos esperados, pues, es llevar a cabo encuentros comunitarios donde se dan espacios para discutir la importancia de poner en práctica los valores de respeto, la empatía, la dignidad y la convivencia armónica. Como dinámica de grupo se promueve la participación y el compromiso social. Doy paso a mi compañera Fernanda. Bueno, como necesidad tenemos restablecer la comunicación y el entendimiento entre más partes involucradas. Como objetivo, fomentar espacios de mediación y diálogo pacífico entre Julia y Cecilia para resolver las diferencias y restaurar la convivencia respetuosa. Subcampo de la psicología jurídica, comunicación, mediación y conflictos. Y acción propuesta para intervenir, actividad,
círculo de confianza, espacio guiado por un mediador donde ambas partes expresan sus emociones y puntos de vista de forma segura y asertiva. Impactos esperados, disminución de la tensión emocional, mejora en la comunicación y fortalecimiento de la empatía. Otra necesidad, brindar apoyo psicológico y emocional a las partes afectadas por el conflicto. Objetivo, promover el bienestar emocional y autorregulación mediante estrategias de autocuidado y manejo del estrés. Subcampo de la psicología jurídica de intervención psicosocial y acción propuesta para intervenir. Actividad, taller de bienestar emocional y autocuidado, sesiones grupales con ejercicios de respiración, reflexión y dinámicas de autoconocimiento. Impactos esperados, reducción del estrés y mejora del equilibrio emocional de las personas involucradas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, compañeras, pues dimos en este día una breve explicación de lo que hemos venido trabajando en esta fase y lo que hemos venido trabajando con el caso propuesto para la actividad a desarrollar. Muchísimas gracias, tutora. Muchísimas gracias, compañeras.